Muy buenos días a las que están aquí conmigo en presencia, en persona, por Zoom y también a las que están mirando las grabaciones. Gracias por la fidelidad en este curso. Gracias por, incluso con los horarios, a veces con la luz no puede entrar o con el trabajo. Gracias por la fidelidad en estar aquí en persona, por Zoom o también estar mirando las grabaciones. Estamos felices como Academia Cristo de tener la oportunidad de estudiar con ustedes cada semana la palabra de Dios. Bueno, sean bienvenidas a la lección 4 del curso Ley y Evangelio. Amigas, en Mateo, Jesucristo estaba conversando con algunas personas, un intérprete de la ley. Y este hombre preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y el más importante mandamiento. Entonces, amigas, en la última lección estudiamos mandamiento 1 y 2, el primer y segundo mandamiento, que nos ha mostrado cómo amamos a Dios. ¿Cómo podemos mostrar amor a nuestro Dios y también tener una relación, una conexión, una comunión con Él? No tendrás dioses ajenos delante de mí y no tomarás el nombre de Señor tu Dios en vano. Entonces, hoy día vamos a estudiar el tercer mandamiento, que también es un mandamiento sobre nuestra relación con Dios. Cómo amamos a Dios con todo el corazón, la alma y mente. Que Dios bendiga nuestro estudio hoy día. Empezamos como siempre en oración. Oremos, amigas. Querido Espíritu Santo, te agradecemos por tu palabra que da vida, en la cual aprendemos acerca de nuestra salvación y acerca del gran amor que la Santa Trinidad tiene para con nosotros. Perdónanos por las veces que no hemos apreciado la palabra como debemos. Danos corazones ansiosos de aprender más y más al mensaje vivo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Estamos en lección 4, el tercer mandamiento. También hemos estudiado 1 Samuel 3, 1 a 10. Entonces vamos a empezar y empezamos analizando el tercer mandamiento. ¿Qué es y qué significa? Entonces vamos a empezar con la lectura de la tarea. Samuel 3, 1 a 10. Entonces, María Milagros, las doy la palabra, si recuerdan, si no está bien. ¿Qué ocurrió en la lectura de 1 Samuel 3, 1 a 10? ¿Recuerdan, hermanas? Yo recuerdo esto en una parte, profesora, disculpe, cuando Eli fue el encargado de guiar a Samuel para que, o sea, él vivía con él, porque él desde niño vivió con Eli, y Eli fue el encargado de incluirlo a él en el estudio de la palabra, le dio todo su amor, le dio todo esas guías que él podía darle porque él o sea, estaba encargado precisamente de eso. Entonces, el niño, cuando ya llegó, que estaba grande, pues, que estaba grandecito ya, el niño llegó a la conclusión de que era Eli que lo estaba llamando, y entonces, la tercera vez, él le dice que cuando lo vuelva a llamar, le diga, aquí estoy, señor, algo así. Entonces el niño. ¿Aló, me puede escuchar? Perdón, amiga, se fue la luz acá. ¿Me pueden escuchar?
algo pasó. Dentro. Ahora sí, ¿me pueden escuchar, amigas? Ahora sí. Sí, sí, sí. Perdón, es que como estaba comentando, estamos en momentos de sequía acá y bueno, se cortó la luz, pero ahorita estoy conectado a mi celular, entonces espero que va a funcionar bien. Perdón, perdón. Y milagros, lo que estabas comentando era perfecto. Lo que escuché al fin era que no, perdón, Samuel contestó, aquí estoy, ¿cierto? Ajá. Él Ok, contestó en obediencia a lo que el señor Eli le había dicho que le respondiera de esa manera al señor, pues. ya, Eso es lo que yo recuerdo de eso, porque él fue quien lo introdujo en el camino, ¿ah? O sea, a Eli fue el instrumento que Dios utilizó para instruir a Samuel en el camino que Dios quería exacto. que estuviera Samuel. Exacto. Ay, perfecto. Muchas gracias, amiga. Entonces, sí, si corta la luz de nuevo, Milagros va a enseñar la clase, ¿ok? Para ustedes. Muy bien, gracias, amiga. Gracias por la paciencia. Doy la bienvenida Ah, también a Margarita y Rocío que han entrado. ¿Cómo están? ¿Cómo está Rocío? Rocío, hermana, ¿me puede escuchar? Hola, profe, buenos días, Dios la bendiga. Dios te bendiga también, querida. Muy Gracias por bien, estar gracias aquí a con Dios. nosotros. Aquí con un problemita del fluido eléctrico porque se va Ay, sí, y se viene y entonces tengo el celular casi para descargar. ya, Entonces, entiendo. si se descarga, ya no podré estar más en clase. Pero me Claro. agrada estar con ustedes porque me encanta este tema que estamos viendo sobre la ley y el evangelio. Qué bien, amiga. Estamos en lo mismo. Estoy también con poca electricidad y carga, entonces veremos, lo veremos. Pero gracias por estar aquí con nosotros. Y Margarita, ¿cómo estás, hermana? Buenos días, Dios les bendiga. Muy bien, gracias a Dios. Mira, está conectado incluso cuando están en feriado en México, ¿cierto? Sí, Entonces, gloria a Dios por tu fidelidad, seguir estudiando con nosotros mientras están en plenas fiestas patrias. sí. Muy bien, amiga, gracias. Sigamos, sigamos. Bueno, Milagros comentó perfectamente la historia de Samuel, cuando el Señor le llamó 3 veces y al final, gracias a la guianza de Elí, sabía que era el Señor que estaba llamándole. Y Samuel contestó, habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces, esta lectura nos hace reflexionar en la palabra de Dios que nosotros tenemos a mano hoy en día. Y ahora tenemos la Biblia y es importante escuchar la palabra en las escrituras, que nosotros como Samuel decimos, habla, Señor, tus siervas están escuchando. Entonces, amigas, hoy en día, mientras veremos el tercer mandamiento, vamos a meditar en la importancia de la palabra de Dios. Moisés, el líder de Israel, en uno de sus últimos mensajes a su pueblo Israel, dijo sobre la palabra de Dios que no se trata de palabras sin sentido, sino que se trata de su propia vida. La palabra de Dios es vida y queremos respetarlo, amarlo, honrarlo de esta forma. Además, la palabra de Dios es importante porque es la única ubicación donde podemos encontrar información sobre nuestro Salvador. Cuando miramos la creación, ¿cierto? Cuando miramos al mundo, las montañas, la mar, todo lo que tenemos en este mundo, en nuestros países, podemos aprender mucho sobre Dios. Podemos ver que hay un Dios en este mundo, hay un creador. Es poderoso, claro. También de nuestras conciencias, en nuestros corazones, podemos ver que conocemos bueno y malo. Conocemos lo que es si nuestras acciones son agradables o no. Pero por la creación y por nuestros corazones
no podemos ver Jesucristo. Lo encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces apreciamos aún más la Biblia porque es el mensaje de salvación para nosotros. Es el mensaje de la cruz. Cristo quien murió para salvarnos. Entonces, como Samuel, queremos decir, habla Señor, tus siervos están escuchando, aquí estamos, háblanos. Entonces, empezamos, amigas, mirando, estudiando el tercer mandamiento. Invito a ustedes a compartir ahora cuál es el tercer mandamiento. Adelante, amigas, en el chat o con la mano arriba o con el micrófono abierto. ¿Cuál es el tercer mandamiento? Podemos verlo en Éxodo 20, es una pista. Y viene después de no tomarás el nombre de Dios en vano. Amén, pastora. Bueno, acuérdate del día de reposo para santificarlos. Exacto. Es lo que te- Exacto, perfecto, María Luisa. Muchas gracias por compartir. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 20, versículo 8. Entonces, vamos a estudiar este mandamiento hoy día. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Cuál era la voluntad de Dios para su pueblo con este mandamiento? Entonces, ¿qué significa el día de reposo? ¿Qué significa? ¿Cómo santificamos el día de reposo? ¿Qué significa? Bueno, el contexto de la Biblia siempre nos ayuda. Y gracias a Dios, si leemos un poquito más, versículos 9 a 11, nos da más descripción de qué significa el día de reposo. Entonces dice, durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún tipo de trabajo, porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero reposé en el día séptimo. Por eso yo, Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Entonces, podemos ver aquí qué significa día de reposo. Dios estableció el séptimo día como un día de descanso. Un día de descanso para el pueblo de Israel de todas sus obras, todos sus trabajos. Y dijo que en este día es un día en honor del Señor. De hecho, amigas, la palabra sábado significa descansar. Entonces Dios mandó a Israel a descansar físicamente para meditar en el trabajo de Dios, en quién es Dios. Ay, gracias, Leonor, por los comentarios en el chat y bienvenida, amiga. Gracias por la respuesta ahí. Entonces, amigas, vamos adelante. La siguiente pregunta. ¿Qué está protegiendo Dios con el tercer mandamiento? Cuando dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué está protegiendo? ¿Qué opinan ustedes? Desea que todos descansen el día sábado, que no trabajen al pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Qué es la intención? Milagros, adelante. Se me levantó la mano sin querer, pero pues, Fue para el Espíritu Santo. pero Adelante. pues ahí le voy. Según el material que usted envió, lo que pude visualizar fue que ¿qué significa el día de reposo? El día de reposo, aparte de descansar pues físicamente, también es un día de adorarlo, de adoración, de hacer un momento de comunión con él, un día Exacto. para comunión con él, para planificación de las cosas de Dios. Así es. Eso fue lo que yo pude entender en esa parte.
Claro, sí, es la voluntad de Dios que tenemos comunión con Él. Y acá podemos ver su amor, ¿cierto? Su amor hacia nosotros, bueno, en este momento hacia el pueblo de Israel, que Él estaba designando un día, no solamente para descansar de su trabajo físicamente, pero también para tener comunión con Dios, para enfocarse en la obra de Dios. Qué amor increíble tiene Dios para su pueblo. Entonces, muy bien, Fortalecimiento de la relación con Dios también, o sea, es eso, pues, es exacto, alimentar, eso es, exacto, exacto, esa comunión con Él, alimentarla diariamente, alimentarla, pero ese día está específico para eso. exacto. Ahí podemos ver cómo santificamos el día, o como lo decían en este momento, ¿cierto? Sin enfocar en otras cosas, sin enfocar en el trabajo, no, como en familia ellos estaban honrando a Dios, tomando un día para tenerle como prioridad completo en su día. Es una forma de santificar el día de reposo, honrar a Dios. Muy bien, gracias, Amén. Milagros. Okay. Margarita escribió, es para descansar, para hacer buenas obras. María Luisa es un día sagrado para descansar y adorar, reflexionar, renovar, ay, sí, renovar la presencia de Dios. Amén, amigas. Sí, amigas, Dios es Dios. Y Dios creó el mundo en 6 días. Tomó 7 días, el último día para descansar. Él no necesitaba descansar. Dios no necesita descansar, es Dios. Pero Pero nosotros los nosotros humanos, sí. Sí, exacto, Milagros. Pero nosotros sí, especialmente cuando no deseamos descansar, necesitamos descansar y Dios lo sabe. Entonces Dios hizo el sábado, el día de reposo, para nuestro beneficio. Es para nosotros, no es para Dios, es para nosotros también, ¿cierto? Descansar y tener relación especial con Dios. Está protegiendo nuestra fe con este mandamiento. Está protegiendo la adoración a Él. Entonces, qué bien que Dios con su santa voluntad y con su amor hacia el pueblo de Israel estaba designando un día para ellos, para tenerlo en adoración, para enfocar en Dios. Bueno, amigas, ahora pensamos en nosotros hoy en día. ¿Por qué nosotros ya no tenemos que descansar y adorar los días sábado? ¿Por qué nosotros no tenemos que guardar el día de reposo ahora? ¿Qué opinan ustedes? ¿No tenemos que tomar el día sábado y no trabajar, enfocar solamente en Dios el día sábado? ¿Por qué no es necesario para nosotros cristianos hoy en día? Veo la mano de Leonor. Adelante, amiga. Pues yo pienso que porque Cristo cumplió en nuestro lugar la ley perfectamente, Él guardó el día de reposo y ahora Él es nuestro reposo, ¿sí? Ahora Amén. nosotros podemos tomar cualquier día de nuestro tiempo porque Él dijo claramente que nosotros no fuimos hechos para el día sábado, sino el día sábado para nosotros. Y Amén. sábado significa descanso y Él quiere que nosotros descansemos todos los días en Él, que todas nuestras cargas sean colocadas en Él y vivamos en ese eterno descanso que Él nos da. Amén. Qué respuesta perfecta. Gracias, Leonor. Exacto, exacto, así es. Recordamos las leyes que encontramos en la palabra de Dios. Recordamos que hay 3, la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. Y es posible, amigas, que los diferentes tipos de leyes pueden mezclarse. Y podemos ver una mezcla en el tercer mandamiento. Este es el caso con el tercer mandamiento. Dios quiere que todas las personas de todos los tiempos adoren a Dios y obedezcan a su palabra. Es su voluntad para nosotros, para todos los tiempos. Pero solamente el pueblo de Israel tenía que hacerlo los sábados de una forma especial. Ahora es distinto para nosotros la forma en cómo descansamos en Dios, como Leonor dijo antes. Entonces recordamos, ya hemos visto esa pregunta, pero recordamos que sí hay una pregunta en el proyecto final sobre por qué algunos de los leyes civiles y ceremoniales,
no aplican a nosotros hoy en día. Y hay un versículo especial que hemos estudiado ya en este curso, Colosenses 2, 16 a 17. Y acá vamos a ver este versículo de nuevo, enfocando en el día de reposo. Dice, no permiten pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben o en relación a los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo eso no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Ahí lo tenemos en manos clarísimo, que no permiten que nadie los juzgue por lo que comen y todo, o por los días de reposo. Es una sombra de la obra de Cristo. Entonces, Cristo cumplió el día de reposo para nosotros. No tenemos que guardar el día de reposo. Cristo cumplió esa ley para nosotros. Pero hay aspectos de este mandamiento que todavía no se aplica, porque todavía es la voluntad de Dios que adoramos al Señor, ¿cierto? Entonces podemos ver eso en otras partes de la Biblia, como en Mateo 11, 28. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, y yo los haré descansar. Entonces aquí Dios todavía desea que venimos a Él. Vengan a mí todos ustedes. Solo que no lo hacemos solamente los sábados, los días de reposo, no. En todos momentos, Dios nos invita a venir a Él, a sacar su trono con toda la confianza, porque encontramos en Cristo paz, descanso, el perdón de los pecados. Entonces, Cristo cumplió el sábado del Antiguo Testamento y nos dio verdadero descanso, el perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿qué significa el día de reposo para nosotros? Nosotros somos cristianos del Nuevo Testamento. ¿Qué significa ahora para nosotros? Bueno, veamos siempre el contexto de la palabra de Dios. ¿Qué desea Dios ahora para nuestra adoración a Él? Entonces, voy a compartir algunos versículos donde podemos, hay un montón. Voy a compartir algunos para que podamos ver lo que desea Dios para nosotros ahora. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Que la palabra de Cristo siempre habite en nosotros. También Salmo 119, versículo 72. Para mí es mejor la ley que emana de tus labios que miles de monedas de oro y de plata. Entonces, lo que sí sigue para nosotros, la voluntad de Dios para nosotros, es que Dios quiere que escuchamos su palabra. Desea que aprendamos de su palabra de buena voluntad. Es el deseo de Dios para nosotros. Entonces, ¿cómo santificamos el día de reposo? Como cristianos del Nuevo Testamento. Ahora sabemos que Dios desea para nosotros estudiar la palabra de Dios, ¿cierto? Claro. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo santificamos el día de reposo hoy en día, las oportunidades que nosotros tenemos para estudiar? ¿Qué opinan ustedes? Les doy la palabra. ¿Cómo santificamos las oportunidades que tenemos en la palabra de Dios? ¿Algunos pensamientos, comentarios acá? Con toda la confianza, amigas. No hay problema. Hoy en día guardamos el tercer mandamiento leyendo, estudiando, obedeciendo la palabra de Dios. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo santificamos estas oportunidades que tenemos? ¿Tenemos que entrar a un templo para hacerlo? No. ¿Tenemos que tener sacrificios para hacerlo? No.
¿Tenemos que tener un sacerdote? No. Entonces, ¿cómo lo santificamos? Bueno, perdón, estaba mirando chat, estudiando su palabra, María Luisa, gracias. Sí, amigas, no es complicado, ¿cierto? No, santificar a la palabra de Dios es honrarlo, respetarlo, tomar tiempo con la palabra, pensar en nuestra motivación, deseo leer la palabra de Dios. Cuando abro la Biblia, creo que es la verdad de Dios. No es tanto nuestras acciones, es más las motivaciones que tenemos de corazón, donde mostramos honor a Dios. Martín Lutero escribió lo siguiente sobre el tercer mandamiento. Quizás sus palabras nos pueden ayudar. Dijo, debemos temer y amar a Dios de modo que no despreciemos su palabra, ni la prédica de ella, sino que la consideremos santa, la oigamos y aprendamos de buena voluntad. Dios desea que todas las personas reciban su palabra. Entonces, aquí podemos pensar en el deseo de Dios para nosotros con su palabra. Es la vida, como hemos visto, ¿cierto? La palabra de Dios es la vida para nosotros. Entonces, en el tercer mandamiento, Dios está protegiendo nuestra comunión con Él. Está protegiendo nuestra oportunidad de aprender más sobre Él. Mateo 4:4, Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, amigas, sabemos bien cómo obramos para tener comida en la casa, ¿cierto? El trabajo que hacemos, lo que hacemos para muchos de nosotros, para nuestras familias, para tener comida en la mesa para nosotros y para nuestras familias. La comida física ciertamente es una bendición de Dios, ¿cierto? De hecho, en el Padre Nuestro oramos al pan nuestro de cada día, danoslo hoy. La comida, la pan física es importante. Sin embargo, nuestra necesidad espiritual más profunda solamente se satisface en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el pan de vida. Entonces, de la misma manera en cómo obramos para tener comida en la mesa, es el mismo deseo para nosotros con la palabra de Dios. Queremos alimentarnos cada día con la palabra que nos da vida espiritualmente. Recordamos que en Romanos 10:17, la fe proviene del oír y el oír por la palabra de Dios. La fe proviene del oír. ¡Wow! ¡Qué importante la palabra de Dios! Obra y fortalezca nuestra fe. También en 1 Pedro 2:2-3, busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos, si es que han aprobado ya la bondad del Señor. Quizás algunos de ustedes son mamás y han tenido la bendición de cuidar un bebé recién nacido y entendemos bien cómo busca un bebé leche, ¿cierto? Recuerdo bien mi bebé, mi hijo Moisés, cuando nació y bueno, todas las noches cuando tenía que despertar para darle su leche, ¿cierto? Así es como Dios desea. Nosotros buscamos la leche de la palabra de Dios, la leche espiritual. Como un bebé recién nacido, recordamos que ellos lloraron, lo buscaron, ¿cierto? Es la vida para ellos. Y para nosotros también deseamos buscar la palabra de Dios de esta forma. Y recordamos, ya hemos visto esta pregunta, ¿qué es la Biblia y cuál es su propósito principal? Recordamos que Dios en su Biblia, en su palabra, desea darnos fe en Jesús como Salvador. Su propósito principal es darnos fe en Jesús como Salvador.
Entonces podemos ver su propósito principal en el tercer mandamiento también. Dios desea que adoramos a Él, que fijamos en su palabra para darnos fe en Jesús como Salvador. Entonces, con todo eso, ahora invito los comentarios de ustedes. ¿De qué manera hemos quebrado el tercer mandamiento? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo quebramos el tercer mandamiento hoy en día? Sabemos que no somos perfectos, no podemos guardar los mandamientos de una forma perfecta. Entonces meditamos en cómo lo hemos quebrado. ¿Qué opinan ustedes? Leonor, gracias por la mano. Pues yo pienso que cuando no confiamos, ¿sí?, en lo que dice la palabra de Dios principalmente, cuando en nuestra vida muchas veces suceden cosas y nosotros buscamos resolver sin antes ponernos a los pies de Cristo y creer que lo que Él nos promete es cierto, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, ¿no? Y nosotros muchas veces nos afanamos en resolver los conflictos, las dificultades a nuestra manera, con dinero. Si no tenemos dinero nos frustramos porque no podemos resolver las cosas como quisiéramos, sabiendo que el Señor nos dice que pongamos toda nuestra confianza en Él. Y yo pienso que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, pues Dios es fiel para cumplir con su promesa y Él dice que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces muchas veces nosotros quebrantamos ese mandamiento muchísimas veces porque muchas veces creemos que somos nosotros los que resolvemos y es Dios el que pone todas las circunstancias para obrar fe en nosotros y para que nosotros aprendamos que sin Él nada podemos hacer. Eso es lo que yo creo. Yo lo creo también. Leonor, tengo que confesar que de esta manera yo quebro el tercer mandamiento. Yo, en mi vida, con problemas grandes y pequeños, es tan fácil buscar resolverlos de otras maneras, llamando a mi esposo, llamando a alguien, trabajando, haciendo, pensando, enfocando en mis esfuerzos. Y es tan fácil para mí personalmente no tomar un pauso y orar, decir, Dios, confío que todo viene de ti y confío que tú estás obrando para mi bien. Guíame, dame discernimiento en este momento. No, muchas veces quebro el tercer mandamiento porque busco ayuda de otras partes primero, antes de que busco Dios. Sí, muchas gracias, Leonor. Estoy muy de acuerdo. ¿Alguien más? ¿Hay otras formas en cómo quebramos el tercer mandamiento? Rocío, adelante, amiga. Al no oír la voz de Dios, porque cuando leemos la cita bíblica de Samuel, ¿no? Él estaba interesado de saber quién era quien lo llamaba. En el momento él pensaba que era Elí, pero al saber que era Dios, inmediatamente contestó, heme aquí. Entonces nosotros, al leer la palabra de Dios, no tenemos esa reacción de Samuel, no le decimos al Señor, heme aquí, y empezar a expresar nuestras partes negativas, ¿no? Porque somos personas con muchos defectos, pero no los reconocemos. Estamos metidos digamos, en qué dirán las personas, qué pensarán de mí, si soy un líder de la iglesia, van a decir que no soy lo suficientemente santo, pero realmente lo que nos debe importar es qué piensa Dios de mí. Y si Dios piensa que estoy fallando, debo ser humilde en decirle, ayúdame a vencer esta situación en que estoy viviendo. Eso es lo que yo pienso, ¿no? El no reaccionar como reaccionó Samuel, heme aquí, esa sería nuestra respuesta. Claro. Gracias, Sí. Amén. Gracias, Rocío, por decirlo, porque sí es la verdad. Tantas veces tenemos la tentación de buscar lo que nosotros queremos de la palabra de Dios. Me siento de esta forma, algo está pasando en mi vida. Voy a buscar un versículo que corresponde, que yo creo que corresponde, lo que yo deseo escuchar. En vez de abrir la Biblia, Dios, háblame. Dios, dime, muéstrame. Confío que tú tienes la verdad y no yo. Y muchas veces tenemos que hacerlo con tanta humildad,
¿cierto? Porque la palabra de Dios nos demuestra como nuestros corazones y que está ahí. Y es la oportunidad de ver que Dios obra en nosotros su fe, obra en nosotros frutos del Espíritu, porque no viene de mí, viene de ti. Estoy muy de acuerdo, Rocío. Gracias por comentar. Sí, amigas, vamos a ver algunas otras formas en cómo podemos quebrar este mandamiento. Salmo 1, versículo 1 a 2. Bienaventurado es el hombre que se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Pecamos cuando no apreciamos la palabra de Dios. Cuando no apreciamos constante y perfectamente, siempre con buena actitud. Es lo que deseo al levantarme. Es mi prioridad número 1 en el día. A veces sí, a veces no. Tengo que decir la verdad, a veces no. Entonces es una forma en que quebramos el tercer mandamiento. También Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habita ricamente en ustedes. Siempre está la palabra en mí. Bueno, les comento que ayer estaba viajando y tenía, bueno, algunos asuntos complicados con el viaje en avión. Casi perdí mi vuelo. Y estaba habitando en mí ricamente en este momento la palabra de Dios. No sé. Ay, bueno, podemos ver fácilmente las tentaciones que tenemos cada día, ¿cierto? Santiago 1, versículos 22 a 24. Pero pongan en práctica la palabra. No se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. Dios desea que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Siempre estoy poniendo en práctica lo que estoy enseñando, por lo que estoy leyendo. También Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Compartimos la palabra? ¿Compartimos con toda criatura? Hebreos 10:25. No dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino amémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Dios quiere que congregamos para adorarle de manera regular, para animarnos a otros creyentes en la palabra de Dios, estar juntos en el evangelio. Que quebramos el tercer mandamiento cuando no congregamos con otros creyentes. También Romanos 16:17. Pero les ruego que se cuiden de los que causen divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido y que se aparten de ellos. Bueno, aquí también podemos ver que pecamos contra el tercer mandamiento cuando permitimos que hay falsa enseñanza, cuando hay falsos maestros y ellos permanecen entre nosotros. Y su enseñanza es un peligro a nosotros y también a ellos mismos y a otros. Entonces, si permitimos que sigan las falsas enseñanzas, también no estamos santificando la palabra de Dios. Entonces, hay muchas maneras en que podemos ver el deseo de Dios para nosotros, que corresponde a su palabra. Y podemos ver fácilmente que ya no somos perfectos, no lo hacemos bien cada día. Es solamente por Cristo, ¿cierto? Es solamente por Cristo que podemos mostrar fruto del Espíritu en nuestra vida, porque no es por nuestra obra, es por el Espíritu Santo en nosotros. En este momento celebramos, regocijamos en Cristo que obedeció al tercer mandamiento en nuestro lugar. Ustedes, deseo escuchar de ustedes. ¿Recuerden algunas partes de la palabra de Dios que demuestra cómo Cristo Jesús obedeció al tercer mandamiento para nosotros? ¿Cómo obedeció Jesús este mandamiento en nuestro lugar? ¿Qué opinan ustedes?
nos salvó, ¿cierto? Nos ha dado su perfección. Recordamos su perfección. ¿Cómo demostró su perfección Jesucristo en este mandamiento? Selene, adelante, amiga. Cumplió toda la ley por nosotros para que ya no hubiera una ley así como que muy tajante, sino que él la Exacto. cumplió por amor para que nosotros descansáramos en su presencia, así como el día de reposo bueno, en la Biblia era el sábado, ahora es descansar en su presencia, es una manera de cumplir su ley. Así es, estoy muy de acuerdo. Gracias, hermana. Leonor, adelante. Bueno, hay muchas partes de la palabra de Dios que nos demuestra cómo Cristo estuvo en la sinagoga enseñando la palabra, que tomaba el libro de la ley, la leía y la explicaba. Y una parte que a mí me gusta mucho es la parte donde Jesús habla con Nicodemo, ¿sí? La palabra de Dios nos muestra a un Nicodemo conocedor de la palabra, pero en total oscuridad, y Cristo en amor se dedicó a enseñarlo, a mostrarle en esa oscuridad y lo llevó pues a ese nuevo nacimiento, ¿no? Porque la Biblia nos muestra más adelante a un Nicodemo que estuvo a los pies de Jesús cuando Jesús murió, que abrió su boca por él delante de los fariseos. Entonces nos muestra que Nicodemo obtuvo claridad gracias a que Cristo se tomó el tiempo y el amor para llevarle la palabra a aquel hombre que estaba como nosotros en total oscuridad en su momento, ¿no? Entonces es una parte que a mí me gusta mucho porque nos enseña también a nosotros a llevar en amor la palabra del Señor. Y bueno, sí, Jesús cumplió toda la ley, incluyendo este mandamiento. Entonces nosotros debemos, como Él, como nuestro maestro, llevar la palabra a todo el que esté en oscuridad. Perfecto. Muchas gracias, Leonor. Gracias especialmente por compartir la historia de Nicodemo. Estoy muy de acuerdo. También, claro, en el ministerio de Dios en su vida podemos ver tantas veces que él mismo estaba en las sinagogas. Es Dios, ¿cierto? Él es la palabra de Dios, pero obedeció el tercer mandamiento, fue a la sinagoga, estudió las escrituras, compartió las escrituras, estaba obedeciendo la palabra de Dios en nuestro lugar. Rocío, adelante, amiga. Profe, pues en Mateo 4:4 expresa, digamos, algo muy puntual, que el Señor Jesús le respondió a Satanás: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es, así es. Amén. Muchas gracias, amiga. Claro, sí, demostró Jesús, perdón, con sus acciones y con sus palabras, su cumplimiento del tercer mandamiento. Muy bien. También pienso yo en la historia de Lucas 2. ¿Ustedes recuerdan la historia cuando los padres de Jesús subieron a Jerusalén para la fiesta de la Pascua? Y parece que pidieron a Jesús cuando tenía 12 años nomás. Fueron a la ciudad de Jerusalén y mientras estaban de regreso notaron que Jesús no estaba con ellos. Entonces regresaron con prisa a Jerusalén y 3 días lo buscaron en todas partes. ¿Y dónde lo encontraron? Bueno, lo encontraron entre el grupo de estudiantes de la palabra de Dios en el templo. Estaba sentado entre los maestros, escuchándolos, haciéndoles preguntas. Entonces, es una evidencia de Jesucristo obedeciendo el tercer mandamiento en nuestro lugar. También, como mencionó Leonor, dice la palabra que él fue a la sinagoga como era su costumbre. Fue a congregar, fue a estudiar, a adorar. Era su costumbre. También recordamos de su perfección, especialmente en las palabras de Jesús en Juan 8:46. ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Jesús no tenía pecado. Obedeció perfectamente al tercer mandamiento. Entonces nos salvó por su obediencia perfecta y nos salvó a morir en la cruz para nuestros pecados. Muy bien, amigas. Ahora vamos adelante a la siguiente parte de la lección que se enfoca en cómo vivimos bajo el Evangelio
y no bajo la ley. De hecho, es una pregunta también en el proyecto final, es una pregunta nueva. Entonces, si ustedes pueden sacar una foto, escribirlo, es una pregunta bien importante que vamos a estudiar ahorita. ¿Por qué es importante que el creyente vive bajo el evangelio y no bajo las demandas de la ley? ¿Por qué es importante que el creyente vive bajo el evangelio y no bajo las demandas de la ley? Muchas veces, especialmente después de estudiar el tercer mandamiento, es fácil para nosotros salir de la lección y pensar, ay, tengo que ser mejor. Deseo escuchar a Dios mejor, estudiar mejor, tomar más lecciones, hacer más. Pensamos mucho en cómo cumplimos el tercer mandamiento. Y ahí pausamos, amigas, y pensamos en nuestras motivaciones. ¿Estamos viviendo bajo la ley de Dios o estamos viviendo bajo la gracia de Dios? Entonces recordamos que gracias a la obra salvadora de Cristo, vivimos bajo el Evangelio. Es la verdad para nosotros. Los que tienen fe en Jesucristo, los que creen en Jesucristo como su Salvador, es la verdad que vivimos bajo su gracia. Dice Romanos 6:14, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 8:1, por tanto no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Somos ya nuevas criaturas. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, el fruto que podemos demostrar en nuestras vidas viene de Él, no viene de nosotros. Entonces, mientras pensamos en los deseos que tenemos, adorar a Dios, meditar en sus palabras, recordamos que todo viene de Cristo y no de nosotros. ¿Por qué? Vivimos bajo el Evangelio. Entonces, cuando pensamos en nuestras acciones, siempre es saludable hacer una pregunta. ¿Cómo sabemos si estamos actuando bajo la ley o bajo el Evangelio? ¿Cómo podemos examinar nuestros corazones? Bueno, podemos hacer algunas preguntas. ¿Estoy obedeciendo porque siento que sería condenación si no lo hago? ¿O estoy obedeciendo porque amo Dios y confío que el Espíritu Santo me está guiando? Y bueno, estas preguntas nos ayudan mucho, ¿cierto? Tenía un momento en mi vida personal hace tiempo cuando quería ser mejor, quería ser una mujer de Dios de verdad, pero en oración vi que la motivación de mi corazón estaba enfocado en mi persona, estaba enfocado que yo quiero porque se ve mejor y estaba olvidando que, bueno, no viene de mí, viene de Dios. Entonces tenía la oportunidad de orar, Dios, muéstrame tú, muéstrame cómo puedo ser una mujer de verdad de Dios. Guíame por tu palabra, muéstrame tu voluntad, lo que tú deseas y no que yo deseo. Dame tu voluntad, que tu voluntad sea la mía. Entonces, en esta oración, podría pedir ayuda del Espíritu Santo en este camino. Deseo vivir bajo la gracia y no bajo la ley. Y recordamos, a mí me encanta Filipenses 2:13. Dice, porque Dios es el que produce en nosotros al querer como el hacer. Entonces, Dios produce en mí el desear como el querer, ¿cierto? También Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. El Evangelio es poder. Entonces busco en el Evangelio el poder de Dios. Y al final comparto con ustedes 2 Corintios 5, que también es un lema de Academia Cristo. Dice, el amor de Cristo nos lleva a actuar así. Al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no viven para sí,
sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Que el amor de Dios nos lleva a actuar así. Entonces, vivimos bajo la gracia de Dios, amigas, bajo el Espíritu Santo, que Él nos da al creer y al hacer. Que el primer paso de nosotros sea en su palabra y no pensando en nuestras propias fuerzas. No, que el primer paso de nosotros sea en la palabra de Dios, pidiendo su discernimiento y su fuerza en nosotros. Bueno, amigas, preguntas, comentarios, dudas de cómo vivimos bajo la gracia de Dios y no bajo la ley de Dios. Parece que no hay preguntas o comentarios. Un pasito que les invito a hacer en mi Biblia, en la primera página tengo una nota, una oración que escribí. Algo como Dios, muéstrame tu amor, muéstrame tu voluntad. Entonces, esta oración me ha ayudado mucho a enfocar siempre en que vivo bajo la gracia de Dios y no bajo la ley. Que Dios nos guía. Bueno, amigas, entonces con eso hemos llegado a la última parte de la lección, que es la aplicación a nosotros. Ahora hemos estudiado el tercer mandamiento. Podemos ver lo que significa para nosotros hoy en día. Podemos ver que Cristo cumplió el día de reposo para nosotros. Ahora Cristo es nuestro descanso. Entonces, vamos a aplicar lo que hemos aprendido a dos situaciones, ¿ok? La primera está en la pantalla. Invito sus comentarios. Mucha gente hoy en día dice que el sábado es el único día correcto para la adoración, porque Dios claramente dice, acuérdate del día de reposo, que es sábado. ¿Cómo sería la mejor forma de explicar a ellos? Porque ya no tenemos que adorar los sábados. En mi isla, la isla de Antigua, era bien grande la iglesia, ¿cómo se llama en español? Seventh-day Adventist, del 7 día. Adventistas del 7 día quizás se llama en español. Y mi amiga buena asistió a esta iglesia. Entonces, esta pregunta es una pregunta que tenía yo en mi vida. ¿Cómo contestaría a mi amiga que dice que hay que adorar los sábados? Si no lo hace, estás en pecado. ¿Cómo podemos contestar, amigas? Les invito a sus comentarios. Estás tomando un café, un té con una amiga que dice que hay que adorar los sábados. ¿Qué decimos? Doy la palabra a Selene y luego a Leonor. Pues yo le diría lo que le dije ahorita, que ya Cristo cumplió toda la ley por nosotros, que el sacrificio que él hizo fue bastante bueno, bastante como para seguir nosotros sacrificando cosas pues innecesarias, porque en realidad ya él lo hizo todo. Y también le diría que pues mejor descanse en el Señor, porque eso de que si ya no asististe el sábado, ya pecaste, pues como que es mantenerte ligado a un mandamiento que ya Dios cumplió Perfecto. por Sí, nosotros. claro. Y lo que encanto de tu respuesta, Selene, es que no simplemente dice, bueno, Jesús cumplió este mandamiento. Porque eso sería contestar más con la ley, ¿cierto? Como, ¿por qué estás haciendo eso? Porque Dios cumplió. Pero también en tu respuesta mencionaste el reposo, el descanso que tenemos en Cristo. Entonces, también en tu respuesta compartiste el amor de Cristo para ellos, el evangelio. Y su obra es suficiente para nosotros, que descansamos en Dios, en Cristo. Entonces,
amo la respuesta que tiene Selene porque tiene la verdad de Dios y el evangelio también. ¿Dónde buscamos descanso? No en los sábados. Buscamos descanso en Cristo. Muy bien. Leonor, adelante. Bueno, esa es una pregunta que yo siempre tuve, ¿no? Cuando llegué a los caminos de Cristo y entonces me encuentro con aquella confusión que todo el mundo tiene una verdad y uno se encuentra como que no sabe realmente. Y bueno, eso me llevó a averiguar, porque si la palabra de Dios lo dice, pues debería ser así, ¿no? Entonces en las investigaciones conseguí que Sabbat significa descanso, ¿no? Que no es específicamente como un día, sino que el significado de la palabra es descanso. Entonces resulta que ahora Cristo es nuestro descanso y eso yo lo hablaba estos días con un amigo que es adventista del séptimo día, porque él dice que hay cosas que le molestan porque por lo menos aquí donde nosotros vivimos el día de mercado es el sábado y a él se lo prohíben totalmente porque no, es que no se puede hacer ninguna obra. Entonces él dice, hay cosas con las que no estoy de acuerdo porque el sábado es el día que tengo para hacer el mercado, entonces ¿cómo me vas a decir que no? Y yo le estaba diciendo pues a él que él podía hacer eso con toda confianza sin sentir ningún cargo de conciencia porque Cristo cumplió ¿cómo se dice? La ley perfectamente y ahora Cristo es nuestro descanso, que la única manera, el único modo que nosotros tenemos para ir a Dios se llama Jesucristo y ya Cristo cumplió con todo eso y Cristo no quiere poner en nosotros más cargas de las que nosotros podemos llevar. Entonces, pues es un tema de verdad que uno como que lo entendió y uno quisiera hacérselo entender a las personas, pero bueno, todo pienso yo que todo lleva su proceso y entonces nosotros también debemos descansar en que el Espíritu Santo hará la obra en estas personas también, porque si no nosotros nos llenamos de carga también. Y bueno, eso sí, yo tengo bastantes personas que profesan la fe del séptimo día, pero igual están con lo del día y con lo que si pueden comer cochino, que si pueden comer conejo, que no los dejan comer muchas cosas que ahora se ve que se dice pues que son más saludables que otras cosas que sí comen. Entonces hay muchas creencias que hay que de verdad derribar de nuestra mente y de nuestro corazón. Pero bueno, Cristo tiene el control. Así es. Ay, y doy gracias a Dios que el Espíritu Santo te ha puesto ahí en la vida de esta persona, de tu amigo y de otros, para compartir su palabra con ellos. Fe viene por oír la palabra. Y Dios está usándote ahorita, Leonor, en compartir su palabra, plantear esta semilla de la verdad en ellos. Y Dios es lo que hace la semilla crecer en sus tiempos. Entonces, pero también con tu respuesta, como la de Selene, el enfoque está en Cristo, el descanso que ya tenemos en Cristo. Porque muchas veces en estas conversaciones no ganamos nada en pelear sobre las leyes en el momento. Como esta ley sí, esta ley no, este corresponde, este no. El primer paso es la fe en Jesucristo. Entonces, en este curso hemos estudiado bien cómo Cristo cumplió las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Pero si estamos hablando con otros de otras creencias, queremos ver primero si la verdad creen en Cristo como su Salvador. Quizás dicen que, sí, creen en Cristo como mi Salvador. Ok, entonces, ¿su obra salvadora es suficiente para ti? ¿O tiene que cumplirlo tú los sábados? Y ahí estamos, ¿cierto? En la verdad, para ver las motivaciones de sus corazones. Si de verdad creen en la obra salvadora de Cristo o si aún piensan que ellos necesitan cumplir aún más, agregar a la obra salvadora de Jesús. Porque ahí no, claro, están en peligro. Están en peligro porque no creen de verdad en la obra salvadora completa de Jesucristo. Entonces, el primer paso es mostrar el descanso que tenemos en Jesucristo. Vio la mano antes de Rocío. No sé si deseas agregar algo, hermana Rocío, o si ya contestaron todas las semanas. Parece que sí, ya contestaron todo. Bien, gracias, Rocío. Tengo una pregunta más para ustedes. Eso sí he escuchado muchísimo. Quizás ustedes también. Su amiga no desea congregarse. Dice, yo no necesito congregarme, porque yo ya tengo una relación con Dios. No es necesario congregarme y tener una relación con Dios.
¿Cómo podemos contestar a la amiga? Pensando en lo que hemos visto del tercer mandamiento. ¿Qué opinan ustedes? Personas dicen, no es importante congregar. Tengo la Biblia, tengo mis tiempos con Dios, no necesito congregar. ¿Qué opinan ustedes? Estaba viviendo en Chile 7 años y allá mucha gente me comentaron eso. No quiero congregarme. No necesito congregarme, me dijeron. Veo la mano de Selene. Gracias, querida, por la participación. Adelante. Pues el mismo texto lo dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Se hace una costumbre y posteriormente como que se va ahí añadiendo cosas del mundo, porque, por ejemplo, había una hermana aquí, ya hasta murió ella, este, decía lo mismo, como dice usted, que aquí tengo la Biblia, que aquí le oro, y poco a poco se fue retirando y murió, pues no sin Cristo, porque Dios tiene misericordia de su alma, pero sí, cuando fuimos a verla, mi esposo y yo estaba muy mal, y decían, es que ya no razona, ya no hace esto, ya no hace el otro, y cuando entramos mi esposo y yo, pues le vimos el último día subir su mano y alabar a Dios, no hablaba, no decía nada, pero sus movimientos lo decían todo, y pienso yo que Dios tuvo misericordia de su alma porque nunca se apartó de él, pero ella sí se apartó de, como dice que somos pámpanos y fuera de ellos, de él no podemos permanecer. Pienso yo que no permanece uno fuera, por mucho que haga uno el intento, como que Dios estipuló las iglesias para estar unidos, podernos ayudar en oración unos por otros, y si tú estás fuera, ¿quién te va a ayudar a orar hasta por los tuyos, hasta por tu vida, hasta por tu ánimo? ¿Quién te va a dar esa palabra de aliento que solo Dios nos da a través de sus siervos? Yo creo que no permanecemos. Muy bien. Gracias por compartir. Sí. Leonor, adelante, amiga. Bueno, yo pienso que el congregarse es algo fundamental, ¿no? Porque muchas veces sí se escucha muchísimo eso de que muchos dicen también que en tu casa tú tienes que ser pastor de tu casa, por lo menos en el caso del hombre, ¿no? Y hay hombres que yo he visto que no, yo no necesito congregarme porque las casas se van a convertir en las iglesias. Entonces es como una manera de uno aislarse de los hermanos. Y cómo tú demuestras ese cuerpo de Cristo del cual nos habla la palabra, que unos son el dedo, otros son la cabeza. Bueno, la cabeza es Cristo, pero cada uno es miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, cómo nosotros nos ayudamos mutuamente y aprendemos si nos aislamos, si estamos fuera de ese cuerpo. Y hay muchas luchas. Uno dentro de la iglesia aprende como a limar muchas asperezas, porque hay muchos que a uno no le caen bien. Entonces son cosas como una escuela en la cual uno va aprendiendo ¿cómo se dice? A actuar con respecto al temperamento de cada uno de nosotros y a irnos perdonando los unos a los otros, aprendiendo a amarnos. Si nosotros estamos aislados, no aprendemos nada porque vivimos con nosotros mismos totalmente solos. Entonces somos cuerpo de Cristo y tenemos que estar allí abrazados los unos a los otros, aprendiendo cada día, tú de mí, yo de ti, y muchas cosas, pues, como decía la hermana, ¿dónde conseguimos ese consuelo si estamos aislados? No podemos. Entonces es necesario no dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. Amén. Muy bien, sí. También el diablo es astuto y el diablo entra especialmente a los que están solos, ¿cierto? Él desea atacarnos y es más fácil atacarnos cuando estamos solitos. Entonces, también queremos cuidarnos y de una manera, la amiga que está en esta pregunta, que no desea congregarse, de una manera, ella está correcta cuando decir que
está bien tener una relación con Dios. No es obligación asistir a una iglesia de una forma especial para poder ganar la salvación. No, la salvación es por Cristo y es por fe en Cristo. Pero cuando creemos en Cristo y cuando el Espíritu Santo está obrando en nuestros corazones, está haciendo las nuevas criaturas. Y creemos nosotros hacer la voluntad de Dios, que su voluntad sea nuestra voluntad. Y en la palabra de Dios podemos ver que la voluntad de Dios es que congregamos. De hecho, en el tercer mandamiento, en el principio, cuando era un día de reposo para el pueblo de Israel, no era un día de reposo solo, ¿cierto? No, era un día de reposo para todos en la casa, para todos en la comunidad. Entonces, era un día de reposo comunal. También podemos ver en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento, el templo, el tabernáculo, las iglesias del Nuevo Testamento, las sinagogas, las congregaciones. Podemos ver el amor de Dios y por sus discípulos, sus apóstoles, cómo obraron en las congregaciones, como en la oración de Jesucristo antes de su muerte, oró en el jardín por la unidad de nosotros. Oró que nosotros seamos unidos en la fe. Entonces podemos ver la voluntad de Dios en su deseo de congregarnos. También, como Leonor mencionó, el deseo de ser la iglesia, miembro de la iglesia. ¿Cómo puedo practicar la voluntad de Dios de perdonar a otros, amar a otros, apoyar a otros, decir himnos, cantos espirituales, salmos a otros a la par? ¿Cómo puedo vivir todo lo que Dios desea en mi vida solita? Es complicado perdonar a otros si estoy solita, ¿cierto? Entonces, es en la comunidad que tenemos la oportunidad de aprender y de practicar el amor hacia el prójimo. Y también nos hace crecer en la fe, escuchando de otros también sobre la palabra de Dios. Entonces, es una pregunta donde tenemos la oportunidad de mostrar qué significa tener una relación de Dios. Podemos decir, amiga, qué bueno que tienes una relación de Dios. Con Dios me alegro mucho. ¿Y qué opinas tú? ¿Qué es el deseo de Dios para nosotros en las congregaciones? Y ahí puedes guiarla a ver la voluntad de Dios para nosotros en congregarnos. También hay amigas que no tienen la verdad una iglesia sana a su alrededor. Quizás están en una comunidad donde hay mucha falsa doctrina, falsas enseñanzas. No quiero decir que ella debería congregar allá. No, qué peligro para su alma. También no es santificar la palabra de Dios, congregar cuando la palabra de Dios no está enseñada de una forma correcta. Entonces, ahí, complicado, ¿cierto? Pero siempre veremos el deseo de congregar. ¿Cómo puedo congregar? ¿Cómo lo puedo hacer? Y eso es el deseo que queremos tener. Bueno, amigas, hemos pasado la hora. Gracias por la paciencia. Puntos principales. Jesucristo cumplió el día de reposo. Descansamos en él. Jesús obedeció perfectamente al tercer mandamiento en nuestro lugar. Y vivimos bajo el Evangelio y no bajo la ley. Es el evangelio que nos lleva a obedecer en amor al tercer mandamiento. Y en esta lección hemos visto algunas preguntas del proyecto final, pero una nueva, que es pregunta número 7. ¿Por qué es importante para el creyente vivir bajo las buenas nuevas acerca de Jesús, sino bajo las demandas de la ley? Espero que cada uno de ustedes puedan salir hoy día con una nueva aplicación a su vida. De mi parte, me hizo pensar, no sé si ustedes tenían la misma cosa, pero me hizo pensar al tercer mandamiento sobre el jardín de Edén, sobre la creación y cuando el mundo era perfecto y la comunión que tenía Adán y Eva con Cristo, la comunión perfecta antes de que entró pecado al mundo.
Y el tercer mandamiento es una forma para nosotros donde Dios está guiándonos a tener comunión con Él, incluso en este mundo de pecado. ¿Cómo tenemos comunión con Él? Y esperamos la perfección de nuevo en el cielo, ¿cierto? Cuando sí tendremos perfectamente la comunión con Dios de nuevo. Bueno, amigas, para el jueves tenemos la acción 5. Ahí vamos a estudiar los mandamientos al cuarto y quinto mandamiento. Y por favor que lean Romanos 13 para el día jueves. Bueno, amigas, terminamos con la bendición de nuestro Señor. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. La paz de nuestro Señor. Gracias, amigas. Qué hermoso verlas hoy día. Nos vemos el jueves, primero Dios. Por favor de Dios, Gracias, Dios les profesor. bendiga. Bendiciones, amigas.